Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video donde te voy a presentar datos extremadamente increíbles de lo que podemos esperar para el S&P 500 este último trimestre. La idea de esto es que tú sepas y que tú conozcas qué es esperable para el S&P. Por ejemplo, yo expliqué en anteriores videos que tienes en mi canal por qué estoy comprando este último trimestre el micro S&P. ¿Qué datos respaldan mi posición? Por ejemplo, el primero es que agosto y septiembre fueron meses en negativo y la probabilidad de que este tercer mes, es decir, octubre, también sea negativo es muy baja, la tienes en pantalla. Ya por ahí empieza a ser una muy buena compra este mes de octubre. Adicional a eso, el trimestre del año que mejores retornos brinda es el último trimestre, como puedes ver en pantalla. ¿Ok? Así que la intención de este video es, primero, este documento regalártelo, lo tienes en la descripción de este video, tanto para el S&P como para el Nasdaq. Revisar este documento y entender lo que te voy a explicar a continuación te va a servir para que tú no caigas en errores estúpidos de personas que apenas creen que cae 1, 2, 3 días o una semana. Piensan que todo se ha acabado, piensan que todo se terminó cuando es una caída totalmente normal y totalmente esperable para el instrumento. La clave está en qué es esperable, qué es normal y en qué límites suele oscilar, en este caso, los retornos porcentuales del trimestre para el S&P. De esta forma, si nosotros vemos que ha caído un 2, un 3%, pero sabemos que llega a caer en promedio hasta un 6%, no hay razón para alarmarnos. Si queremos comprar el S&P 500 y ha caído un valor significativo, sabremos cuándo comprarlo. Y de esta manera nos vamos a apoyar en datos, en estadísticas y en probabilidades, bien sea para entender el comportamiento del precio, tomar posiciones o gestionar posiciones, que es el objetivo final. Y así vamos a evitar caer en errores como estas personas que cuando yo comentaba que estaba largo y cayó 2 días, celebraban que el precio estaba en mi contra, lo cual a mí sinceramente me tenía sin cuidado porque yo conozco cómo se puede mover el S&P y es lo que vamos a ver a continuación. ¡Gloria a Dios! ¡Viva el Ecuador! Te comenté ya en anteriores videos la razón por la que compraba. Principales datos son probabilidad de que este mes de octubre sea negativo, es muy baja, ya que ya tuvimos agosto y septiembre negativo, tercer mes en consecutivo negativo, es probabilidad baja. Si vemos los retornos porcentuales para los trimestres, es decir, tenemos 4 trimestres del año, como ves acá en pantalla, tenemos 4 trimestres del año. El último trimestre es el que mejores retornos brinda, ¿ok? Si tú compras el primer trimestre, si tú compras el segundo, si tú compras el tercero, tratando de indexarte al S&P 500, el mejor trimestre es el último, el que engloba octubre, noviembre y diciembre, ¿ok? En promedio, un trimestre para el S&P llega a subir 2%. Es decir, ¿cuál es el promedio de estos 4 trimestres de acá? El promedio es un 2%, que es por aquí más o menos, ¿ok? Pero vamos a tratar de especificar aún más esto de acá. Los trimestres llegan a subir en promedio un 2%. Ahora, si nosotros revisamos la desviación estándar y si yo no he podido transmitirte en todos mis videos anteriores qué es la desviación estándar, estoy seguro de que ahora lo vas a entender. Mira, este es el promedio de cambio porcentual para el S&P. En promedio sube un 2%. Puedes ver que hay valores por debajo, puedes ver que hay valores por encima, ¿ya? La desviación estándar, tanto cuando le sumamos, esto es un sigma, se lo sumamos y se lo restamos, nos permite saber cuáles son los límites en los que estos ha oscilado. En este caso, los retornos porcentuales. Mira que si le restamos un sigma al promedio, una desviación estándar, digamos, tenemos un menos 6%, ya menos 6,5%. Y si le sumamos la desviación estándar, tenemos un 10%.
Esto significa que en promedio los retornos porcentuales por trimestre para el SP son de un 2%. Sin embargo, podemos esperar que estos oscilen entre un menos 6% y un 10%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llego a esta conclusión? Bueno, esto es la desviación estándar, la medida de dispersión de los retornos porcentuales del SP. De hecho, si lo agrupo de esta forma, tú lo entiendes mejor. Acá lo que tenemos es cuántos trimestres tienen un retorno de un rango entre un 0 y un 2,5%, entre un negativo 2,5 y un 5, y así aquí voy agrupando. Esto es una especie de tabla de distribución, y aquí lo que vemos es, imagínate que acá es una especie de contador. Todos los trimestres que tienen retornos entre un 0 y un 2,5% se suman acá. Todos los trimestres que tienen retornos entre un 2,5 y un 5% se suman acá, ¿ok? Y así sucesivamente. Todos los que tienen retornos de menos 22% y menos 25% se suman acá, ¿ok? Y así es lo que estamos viendo acá. Agrupamos por rangos los cambios porcentuales y vemos qué tanto ocurre. Y fíjate que acá se forma una especie de, seguro conoces un perfil de volumen, una campana de Gauss, una distribución normal. Esta distribución normal nos permite ver que la mayor parte de los retornos porcentuales se encuentran en este cuadro rojo que te estoy enmarcando. Si ves, entre un menos 5 y menos 7,5% y entre un 10 y un 12,5%. ¿Okay? ¿Por qué te doy dos números? Aquí aparece uno, porque recuerda que aquí se agrupan por rangos. ¿Okay? Todos los retornos que vayan de menos 5 a menos 7 van a estar aquí sumados y de 10 a 12 van a estar acá sumados. Y fíjate que la desviación estándar, es decir, este 10% y este 7%, son exactamente estos límites de aquí. Mira, aquí está, aquí tú tienes el 10% y acá tú tienes el 6%, ¿ok? Eso es la desviación estándar. La desviación estándar te permite saber qué es lo que más ocurre y te permite encapsular y te permite, digamos, englobar la mayor cantidad de datos posibles, ¿ok? En este caso, los retornos porcentuales agrupados de esta forma, si nosotros los revisamos, podemos agruparlos y podemos esperar que la mayor cantidad de datos están en este rango de acá. De hecho, aquí tienes los porcentajes de qué tanto por ciento de los datos están en estos segmentos. Y fíjate cómo por fuera de la desviación estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo, por acá y por acá hay muy pocos datos. Por supuesto que puede ocurrir, por supuesto que un trimestre puede caer un 50%, pero es poco probable, pocas veces ha ocurrido, de hecho ninguna en los datos que yo tengo. Lo máximo que llegó a caer, puedes ver que es un 25% aproximadamente. Lo máximo que llegó a subir, puedes ver que es un 20% aproximadamente. Y la idea es saber que, digamos que el espectro normal de en lo que se mueven los retornos porcentuales para el trimestre está aquí adentro. ¿Listo? Estos son los retornos porcentuales del SP explicados. Acá puedes ver una distribución para ellos y así saber qué es esperable a cierre del periodo. Exactamente lo mismo lo vamos a ver tanto para cuando sube en su mejor punto, es decir, el precio máximo que llega a alcanzar durante el trimestre, de cuánto suele ser. Vamos a ver asimismo esta agrupación y cuando cae. Así que de esta manera sabemos cuánto puede ser ese cambio dentro del trimestre, es decir, esa caída dentro del trimestre en su peor punto. Esto me sirve para gestionar el stop y de cuánto suele ser esa subida en su mejor punto para gestionar el target. Mira que esto acá, amigo, es un trabajazo. Si no has comentado, si no me has dejado un gracias, ya estás acá, ya estamos 10 minutos de video explicándote un proyecto muy, muy importante. ¿Qué estás esperando? Déjame un comentario, dime qué te gusta, dime, oye, muy buen trabajo, lo que sea, ¿ok? Porque ahora vamos a ver algo más importante, algo más
útil, ¿ok? ¿Cuánto sube y cuánto cae el SP500 en su mejor y en su peor punto? Ya te expliqué el cambio porcentual a cierre de trimestre. Ahora, analizando esas subidas y esas bajadas dentro del trimestre, podemos ver que, mira, que los cambios porcentuales hacia arriba, es decir, si vemos el open con el high. Ahora, esto de aquí, para que tú lo entiendas a profundidad, mira el video anterior, míralo porque ahí está un poco más desgranado y te va a servir. Mira que acá, asimismo, el promedio es un 6%, es decir, un buen target hacia arriba ya es un 6%, desviación estándar 12%. Lo que significa que, nuevamente mira, la desviación estándar es el límite de lo que más ocurre para las subidas en el caso del SP. Es decir, la diferencia entre el high y el open, esa diferencia porcentual, en promedio es de entre un 6 a un 12%. ¿Qué target puede usar? Por ejemplo, ya ubicar un target en esta zona de 8, de 10%, excelente target. Pero si estamos buscando un buen tirón, al menos un 6%, que es lo que demuestran los datos que en promedio sube. Desviación estándar me permite saber lo máximo esperable, ¿ok? Y recuerda que la desviación estándar gráficamente te permite saber, mira, 12% que me dio acá la desviación estándar, ¿dónde está ubicado? Está ubicado acá. Eso me permite saber que un target de un 25%, o sea, es poco probable que me lo dé, ¿ok? Pero un target de un 8%, de un 7%, de un 10%, puede dártelo, ¿ok? Porque mira que la distribución de los retornos, en este caso de lo que tira hacia arriba en el histórico, ha alcanzado estos porcentajes. ¿Y cuánto llega a caer ahora el SP? Es diferente, mira que un poco distinta esta acumulación de acá. Vemos que los datos en este caso se agrupan entre, acá me da la desviación estándar, un 13%. Gracias. Un 13%, ¿ok? Eso significa que la desviación estándar está acá y me permite de cuánto cae, es decir, empieza el trimestre, cuánto cae en su peor punto, es decir, open, low, esta diferencia porcentual. Aquí puedes ver cómo está agrupada. ¿Ok? Esto significa que yo aquí, por ejemplo, no usaría un 12%, un 10%. Podemos ver que ya un 5%, un 7% ya nos permite encapsular gran parte de los datos. Así que con esto sé que un 6% es una caída normal. Así que para todos esos degenerados que cuando estaba cayendo apenas un 1%, un 2%, celebraban la pérdida, no, a mí no me afecta porque yo tengo estos datos y sé cómo gestionar mis posiciones. He hecho lo mejor que puedo por transmitirte mis conocimientos para que sepas qué puedes esperar del SP. Espero que te haya servido. No olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gloria a Dios! ¡Vive el Ecuador! Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!